Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, y créanme, va a ser una conversación bastante interesante y a veces, un poco sorprendente. Vamos a desgranar todo sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y qué podríamos decir de ellos. Hay tanta tela que cortar, tantas teorías, tantos rumores, y tantas cosas que hemos visto. Prepárense porque vamos a ir paso a paso, analizando qué hay detrás de esta popular pareja, desde sus inicios hasta los últimos acontecimientos que han mantenido a todos expectantes. Si son fans de las historias de amor, del mundo del espectáculo turco o simplemente les encanta el chismecito bien fundamentado, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, ya saben, si les gusta lo que hacemos en el canal, no olviden darle ese botón de suscribir para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Así que sin más preámbulos entremos en materia. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las telenovelas turcas y, más allá, en las redes sociales a nivel internacional. Se conocieron en el set de Sen Kalkapm, o como la conocemos en muchos lugares, Me robaste el corazón, y desde el primer momento, la química entre ellos fue palpable, no solo en pantalla sino también fuera de ella. ¿Quién no se enamoró de la dinámica entre Serkan y Eda? Esa chispa que traspasaba la pantalla se convirtió rápidamente en una de las parejas más queridas y seguidas, no solo en Turquía, sino en un montón de países alrededor del mundo. Las redes sociales explotaron con fotos, vídeos, comentarios y especulaciones sobre su relación. Parecía la historia de cuento de hadas perfecta, ¿verdad? Y es que hablemos claro, la manera en que su relación se desarrolló, o al menos lo que pudimos ver de ella, fue digna de una serie. Desde esos primeros rumores, esas miradas cómplices que se volvieron virales, hasta las confirmaciones, los viajes juntos, las apariciones públicas, todo se convirtió en un espectáculo para sus millones de seguidores. La admiración que generaban era inmensa. Eran la pareja hit del momento y cualquier cosa que hacían, decían o incluso dejaban de hacer, era analizada al detalle. La presión mediática sobre ellos era brutal, y eso, amigos míos, es algo que no cualquiera puede manejar. Ahora, si bien su relación fue un torbellino de emociones y atención, también es cierto que ha tenido sus altibajos, sus momentos de incógnita y sus rupturas. Y aquí es donde entra la pregunta del millón, ¿qué estupidez podríamos decir de ellos? A veces, cuando una relación se expone tanto, se cometen errores, o quizás son malinterpretados, o simplemente las cosas no funcionan por razones que escapan a nuestro conocimiento. Uno de los puntos que más generó debate fue la aparente brecha en su comunicación, o quizás la forma en que manejaban la información que llegaba al público. En un mundo donde la transparencia es a menudo exigida, pero la privacidad es un derecho fundamental, encontrar el equilibrio es complicado. Pensemos en los rumores de ruptura. Siempre hay especulaciones, y en el caso de Kerem y Hande, estas han sido muy sonadas. A veces, la presión de mantener una imagen pública perfecta puede ser abrumadora. Quizás hubo momentos en los que no supieron cómo manejar la atención, o tal vez las expectativas que el público tenía sobre ellos eran simplemente demasiado altas. Es fácil juzgar desde fuera, pero recordemos que son personas, con sus propios problemas y desafíos. Otra cosa que a veces se cuestiona es la autenticidad. En el mundo del espectáculo, es fácil caer en la tentación de mantener una fachada. ¿Fue su relación siempre genuina? La mayoría de nosotros, al ver la química en pantalla y las tiernas interacciones fuera de ella, creímos que sí. Pero también es cierto que las apariencias engañan. ¿Hubo momentos en los que se sintieron atrapados en el personaje de la pareja perfecta? ¿O quizás la relación se desgastó bajo el peso de la fama? Y no podemos ignorar las opiniones de los fans. La devoción de sus seguidores es increíble, pero a veces esta devoción puede volverse posesiva o crítica. Cuando las cosas no van como esperan, muchos fans se sienten heridos o decepcionados, y ahí es donde nacen los comentarios más duros, las teorías más descabelladas, e incluso, las estupideces que se le atribuyen a la pareja o a cómo manejan su vida privada. Se les acusa de ser inmaduros, de buscar atención, de no saber lidiar con la fama, cuando en realidad, puede que simplemente estén intentando navegar una relación bajo un microscopio. Por otro lado, también hay que considerar la naturaleza efímera de muchas relaciones en la industria del entretenimiento. Las largas horas de trabajo, los viajes constantes, la distancia, la presión, todo puede pasar factura.
Es posible que a pesar del cariño y la atracción inicial, las exigencias de sus carreras hayan sido un obstáculo insuperable. Y quizás la estupidez no esté en ellos, sino en la expectativa de que una relación pública deba ser perfecta y duradera. A veces las cosas simplemente no funcionan, y eso no tiene por qué ser culpa de nadie. Lo que sí es innegable es el impacto que han tenido. Kerem Bürsin y Hande Erçel no solo conquistaron el corazón de miles de espectadores con su actuación, sino que también crearon un fenómeno social. La manera en que se expresaban en redes sociales, las fotos que compartían, incluso los pequeños detalles de su día a día que se filtraban, todo alimentaba la narrativa. Y en esa narrativa a veces, lo que parece una estupidez para algunos, es simplemente una muestra de autenticidad o una forma de procesar una situación. Recordemos que la imagen pública de una celebridad es cuidadosamente curada. Lo que vemos la mayor parte del tiempo, es una versión editada de la realidad. Sin embargo, con Kerem y Hande a menudo sentíamos que había una conexión más real, una espontaneidad que era refrescante. Quizás la estupidez que algunos perciben sea precisamente esa falta de filtro absoluto, esa humanidad que a veces sale a la luz. No siempre se trata de ser perfecto, sino de ser real, y eso, para muchos, es más valioso. También es importante mencionar cómo las redes sociales han transformado la dinámica entre los famosos y sus seguidores. Antes, la información llegaba a través de entrevistas o revistas. Ahora, cada post, cada historia, es analizado por millones. La presión por mantener una imagen, por responder a las expectativas, es enorme. Y cuando hay un quiebre como una ruptura, la reacción del público puede ser desproporcionada, llevando a comentarios que, francamente, son poco constructivos y sí, se pueden considerar estupideces por su falta de empatía o entendimiento. En resumen, podríamos decir que la estupidez que se le atribuye a Kerem Bürsin y Hande Erçel, en el contexto de su relación, radica principalmente en la forma en que nosotros, como público, hemos analizado, juzgado y a veces sobrereaccionado a su vida privada. Quizás la verdadera estupidez sea esperar que dos personas jóvenes y exitosas, bajo una presión mediática sin precedentes, naveguen su relación de una manera que cumpla con todas nuestras expectativas idealizadas. A veces simplemente intentan ser felices, intentan ser ellos mismos, y en ese proceso, cometen errores o pasan por dificultades, como cualquier otra persona. Lo que hemos visto de Kerem y Hande es una historia de amor que cautivó a millones, una química innegable en pantalla y fuera de ella, una relación que tuvo sus altibajos, sus momentos de luz y sus sombras, todo ello bajo el escrutinio público. Hemos desgranado cómo la intensidad de la fama, las expectativas de los fans y la naturaleza de las relaciones en la industria del entretenimiento pueden llevar a percepciones y juicios que, desde nuestra perspectiva, pueden parecer incluso una estupidez. Al final son seres humanos intentando encontrar su camino, y nosotros, como espectadores, debemos recordar tener empatía y comprensión. Y bueno, hasta aquí llegamos con este análisis de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Ha sido un recorrido por su historia, los altibajos y las percepciones que rodean a esta popular pareja. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Creen que hay algo más que deberíamos considerar? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Eso nos ayuda un montón a seguir creando contenido que les encante. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.